yo creo que debemos como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. El duro, el capo, el patrón, el zar de la cocaína. Así era conocido don Pablo Escobar, además de su profesión de narcotraficante, fundador y jefe máximo del cartel de Medellín, el bandido, como alguna vez él mismo se identificó ante su pequeño hijo Juan Pablo. Escobar Gaviria era un jefe de familia que no pudo estar en su hogar, debido a los problemas en los que estaba involucrado con la ley y el mundo del narcotráfico. Tras su muerte, los nombres y apellidos de su esposa e hijos fueron cambiados por las autoridades colombianas antes de que salieran de ese país. La familia Escobar pudo radicarse tras el exilio en Buenos Aires. La esposa del patrón, Victoria, pasó a llamarse María Isabel Santos Caballero, y su hija Manuela se llama ahora Juana Manuela Marroquín Santos. Hoy, su hijo Juan Pablo es Sebastián Marroquín, un luchador por la paz, que recorre el mundo para a través de su historia de vida tratar de evitar que las personas opten por la decisión equivocada. Además de su vida profesional, Sebastián es también padre y esposo, y nos cuenta cómo es la vida del que más allá de sí mismo es conocido en el mundo como el hijo de Pablo Escobar. Pues yo no creo que ser el hijo de sea ninguna profesión. Yo soy arquitecto, diseñador industrial, conferencista y escritor. Me dedico pues a esas actividades desde que tuve la oportunidad de educarme en Argentina, de escapar después de haber cambiado la identidad. Cambio de identidad que no significa una renuncia al parentesco, sino simplemente una situación que nos vimos en la obligación de tomar una medida tan extrema como esas para poder recuperar nuestro derecho a la vida y a la educación. Tengo un hijo de 2 años, estoy casado y mi familia está bien, gracias a Dios. Sebastián cuenta que su mayor dilema se dio cuando murió su padre, el momento en que debió decidir si convertirse en Pablo Escobar 2.0 o convertirse en quien es hoy, un hombre que pregona la paz. Ese día en que juró vengar la muerte de su padre. Nosotros no queremos hablar en este momento, pero si el que lo mató los va a matar a todos los hijueputas, yo solo los mato a los malparidos. 10 minutos después se arrepintió y optó por la vida que tiene hoy, en la que cuenta que puede dormir tranquilo. Bueno, yo diría que viví una experiencia siendo, entre comillas, hijo de Pablo Escobar. Me quedó un legado de violencia terrible, que no quisiera que le quede a mis hijos y que no quisiera que le quede a las nuevas generaciones que tienen la responsabilidad de llevar adelante las riendas de su propio futuro y del nuestro también. A cada país del mundo que viaja, Sebastián se reúne con jóvenes en situación de vulnerabilidad para compartir con ellos toda su vida, el peligro, el temor en el que vivió con su familia, e invitarlos a decidir con responsabilidad. Su mensaje para el mundo es que el narcotráfico no es la respuesta. Le preocupa particularmente la imagen errónea y de casi superhéroe que le dan a los narcotraficantes las series de televisión sobre los carteles, series que consume masivamente toda América Latina. Pues yo creo que no se va a superar siempre que se sigan aplicando las mismas tácticas y se aplicando las mismas medidas y leyes y políticas. Desde ese lugar llevamos 40 años probando las mismas políticas y los resultados son la violencia, el crecimiento exponencial de la corrupción, del negocio del narcotráfico y de la aparición de nuevas drogas, de mayor venta de armas y de mayor enfrentamiento entre nuestros propios hermanos latinoamericanos. De manera tal que creo que es momento de que se revisen las políticas que están propiciando todo este tipo de escenarios que definitivamente hay que modificar si es que estamos interesados en vivir en paz. Tras una reflexión profunda sobre cambios de vida, la política y el narcotráfico, no podíamos evitar hacer esta consulta en un tono más ameno. ¿Tuvo algo que ver Pablo Escobar en el resultado de la final de la Copa Libertadores en 1989 que disputó el Club Olimpia? Bueno, les tengo la mala noticia de que no tuvo nada que ver mi padre. Van a tener que buscar de pronto otro chivo expiatorio para enfrentar esa derrota. Mi padre, en primer lugar, no era hincha del Nacional de Medellín, él era hincha del Deportivo Independiente de Medellín y era simplemente un fanático del fútbol como muchos hombres lo son, pero nunca tuvo a ninguna influencia, ningún club, ningún pase de jugador alguno, solamente fue amigo de muchos jugadores y nada más que eso, pero no tuvo ninguna influencia, jamás amenazó a nadie
o le dio, no sé cómo pudo Pablo Escobar decirle a Higuita que tapara los penaltis que tapó y a los otros que fallaran los que fallaron. Las nuevas identidades de la familia Escobar fueron reveladas por su propia voluntad con el documental Los pecados de mi padre, en los que colaboró su hijo en el año 2009. Un audiovisual en el que Sebastián pidió perdón a las víctimas de su padre. El año pasado, Sebastián lanzó su libro denominado Pablo Escobar, mi padre, con el objetivo de revelar la verdad y principalmente dejar un documento para su pequeño hijo, de modo que nadie pueda engañarlo sobre lo que hizo o no su abuelo.